Cuando hablamos de Quito vienen a nuestra mente personajes y leyendas que han dado vida a su majestuosidad. Y la historia de la capital no está completa si no hablamos de un personaje que habría vencido al mismísimo demonio y salvado su alma gracias a su astucia. Más allá de los mitos y fábulas que han nacido a partir de su nombre, 5 siglos más tarde, profundas y serias investigaciones revelan detalles desconocidos sobre la vida y muerte de Cantuña. Cuenta la leyenda que la comunidad franciscana encargó a un indígena llamado Cantuña la construcción del atrio del convento de San Francisco. Esta obra debía levantarse en un plazo imposible. El diablo, al ver la desesperación del indígena, le ofreció terminar el atrio antes del amanecer a cambio de su alma. Cantuña aceptó con la condición de que al salir el sol no faltara una sola piedra. Satanás y Cantuña firmaron el acuerdo. De cada rincón de la tierra y las tinieblas llegaron miles de demonios a la plaza para levantar la mole de piedra. Las campanas que anunciaban el alba acallaron a los diabólicos obreros. Cantuña agradeció a Satanás, pero le advirtió no haber cumplido con el trato. Debajo de su poncho había una piedra que le sirvió de asiento durante la madrugada de espera. Sintiéndose engañado, Satanás bramó de rabia mientras Cantuña contemplaba el milagro del que se hablaría hasta el fin de los tiempos. En esta leyenda se firmaron 2 contratos. El primero firmado por un indígena para levantar una obra monumental en un plazo imposible. Y el segundo, más tenebroso aún, firmado por el mismísimo diablo. Hoy les voy a presentar a 2 artistas que dieron vida a esta historia, Gabriel y Paola Caroles. Bienvenida, Ángela. Como puedes ver, este es el espacio donde concebimos, desarrollamos, soñamos y fantaseamos con imágenes que representan nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras búsquedas. Ellos diseñaron el libro Cantuña, de la leyenda a la verdadera historia, y esto nos permitió a nosotros en el especial de San Francisco detrás del atrio poder contar la historia de este personaje. ¿Cómo empezaron ustedes con los dibujos? Tomamos este reto de encontrarle al personaje, que de por sí ya vivía en una leyenda eterna, tan llena de magia, justamente cuando ora pidiendo una ayuda divina para tratar de salir del predicamento con los tiempos de entrega del atrio. Le vimos como algo interesante utilizar a este sacerdote. En vez de cabeza tiene una tijera, que la tijera es lo que representa eso, representa esa presión, ¿no? De que su vida pende de cumplir ese tiempo totalmente imposible, ¿no? En esta que quería mostrarte, por ejemplo, si tú ves bien que el diablo es un conquistador que viene a subyugarle, a someterle al otro, ¿no? El diablo está viniendo en una especie de carabela, ¿no? Después de acabar el trabajo a lápiz, lo escaneamos y se empieza el proceso de pintura digital. Vamos utilizando efectos, vamos creando nuestro propio juego de brochas, vamos trabajando por capas. Si esta es una historia del siglo XVII, para que tenga coherencia, debe tener colores más barrocos, utilización de claroscuros, incluso ciertas tonalidades de la escuela quiteña, por ejemplo. Estamos viendo la ilustración del pacto y queríamos dar esa sensación de entre oscuridad, de mira los colores más infernales abajo, el color del cielo, la firma del pacto, y evidentemente, como puedes ver, Cantuña está cruzando los dedos atrás como haciendo una promesa un poco falsa porque él sabe que le va a ganar al diablo. Nosotros queríamos también de esta manera no solo mantenernos en la idea de que los sometidos agacharon la cabeza sin ningún resquicio de lucha, de rebeldía, no. Fueron pueblos, los pueblos americanos fueron pueblos fuertes y con mucha rebeldía, entonces como que queremos dar énfasis a eso. Si bien es cierto, Cantuña salió triunfante, pero el demonio en cambio perdió, y para el señor de las tinieblas seguramente fue terrible tener este estigma que le seguiría también al fin de los tiempos, ¿no? El demonio furioso con toda su hueste de diablillos regresa a las entrañas del sapo que representa el infierno, ¿no? Entonces también es uno de los momentos cumbres de la leyenda porque es lo que da por sentado que no solo ha ganado Cantuña, sino que ha ganado la ciudad, que amaneció con un atrio estupendo para una iglesia magnífica como es San Francisco.
Esta obra fue ganadora de la convocatoria del Sistema Nacional de Fondos Concursables para las Artes y Fondo Editorial del 2012. Yo creo que hay muchísima cultura, muchísimas cosas por hacer que los ecuatorianos, no solo los quiteños, sino los ecuatorianos queremos lograr para dejar en alto a nuestro país. Una cosa a destacar de este personaje es que no solamente fue el eje principal de muchas leyendas, sino que también fue un personaje real. Francisco Cantuña y Pillapaña, un herrero destacadísimo de Quito, famoso por su trabajo, un gran trabajador que acogió a su vez a mestizos y a españoles pobres que trabajaron con él, y a la vez el posible descubridor de parte de las riquezas que se escondieron en la quebrada de Sanguña, que correspondían al Palacio de Huayna Cápac, ¿no? Ese Cantuña emblemático que realmente vivió algo verdaderamente extraordinario en la época colonial. En esas páginas de historia de San Francisco hay muchos misterios y relatos que superan la ficción. Aquel personaje que en la leyenda hizo un pacto con el diablo realmente existió y su legado quedó inmortalizado en metal. Aunque pasa desapercibida, la hermosa reja de hierro que separa el mundo conventual de la ciudad fue hecha por Cantuña. Esta obra hizo don Francisco Cantuña, maestro herrero de esta ciudad. Acabó en 16 de febrero de 1696. Las rejas realmente son la obra maestra que nos queda de Francisco Cantuña. Aseguró que su nombre estaría grabado en esta obra maestra hasta el fin del mundo. Fascinada con este ser mítico, Susan Webster, historiadora estadounidense, investigó durante 15 años a Cantuña. La siguiente pieza de este rompecabezas estaba en papel. Sus testamentos narran la historia de un indígena que nació en 1629, cuyo origen humilde no le impidió amasar una gran fortuna en una época de dominio español. Según los documentos, este Cantuña fue nombrado por la ciudad de Quito maestro mayor de los herreros y cerrajeros. Llegó a tener títulos y renombre y dinero y empezó a comprar propiedades y casas en la zona entre el convento de San Francisco y la de la Merced. Tan solo desde las alturas es posible dimensionar la impresionante extensión de las tierras que pertenecieron a Cantuña, lo que es hoy uno de los sectores más comerciales del centro colonial. En los muros del claustro hay decenas de lápidas que antes cubrían el piso de la iglesia principal. Una llama la atención. Está adornada con un esqueleto y pertenece a un indígena que para muchos fue tan solo un personaje de leyenda. Es la tercera pista de la existencia de Cantuña. La inscripción reza: esta es la sepultura de Francisco Cantuña y de sus herederos. Año de 1669. Pero él y sus descendientes descansan en la capilla que lleva su nombre. Francisco Cantuña hizo una petición a los franciscanos para comprar un altar y bóveda